pequeño, pero tenemos tres unidades que son de aprovechamiento animal, Puerto Venturas y Playa del Carmen. Estas moraditas son las unidades que son aprovechamiento urbano. Y estas amarillas son de crecimiento, para el crecimiento, y todo lo demás, estas por ejemplo son zonas de conservación. Hay por aquí una que es de aprovechamiento de los pozos de absorción, para que no sean utilizadas estas áreas y no nos quedemos sin agua nunca. Y pues bueno, eso es lo que tiene un programa de desarrollo. ¿Y si se puede lograr eso? Porque llegué a escuchar que sí se puede lograr eso, que no lleguemos a quedarnos sin agua en toda la región, porque en algún momento decían que esta zona era la que menos iba a quedar, bueno, que iba a rescatarse con el sistema del agua. ¿Sí se puede? Con ese sistema que estás mencionando, ¿es real o es leyenda urbana? No, esta área que dejaron como área para recarga de los pozos es precisamente toda la línea de los pozos de captación que tenemos en Solidaridad para la extracción de agua de uso potable aquí en el municipio. Y sí, somos una de las partes beneficiados en la República, que vamos a ser de los últimos en quedarnos sin agua. Pero también hay otra cosa. Acaban de hacer un estudio de la UNAM en cuanto a la calidad del agua en cenotes, ríos subterráneos y toda esta red que hay en Quintana Roo. Hace 20 años eran de las aguas más limpias que teníamos. Y lamentablemente el último estudio es que todas y cada una de las muestras que obtuvo la UNAM tiene restos fecales. Entonces, cuando te vayas a morir a un cenote, no tomes agua en el cenote, porque ya todas las muestras tenían restos de esos fecales. ¿Todo Quintana Roo? Todas las partes y muestras que hicieron, no sé si abarcó absolutamente todo el estado, pero Tulum, Playa del Carmen, Benito Juárez, y me parece que hicieron unas en Bacalar. Entonces, las muestras que tomaron Puerto Morelos, ¿no? Pues tenemos el mismo sistema, entonces aunque no queramos entre playa y... Es que sí puede ser, porque por ejemplo... Claro, no. Hace 16 años que yo llegué a Playa, compramos un terreno en el Ejido, en la avenida 110, entre 28 y 26 Norte, y pues eran fosas sépticas, o sea, y muchos de los que llegamos a comprar ahí, que hicimos fosas sépticas, y que cada determinado tiempo se tenían que vaciar, con el paso del tiempo, porque es un área húmeda, tropical, de huracanes y demás, se fueron quebrando esas fosas y hubo habiendo filtraciones, y eso por contar solo el Ejido más otros tantos lugares que hay, hoteles que se hicieron hace muchos años y que no tuvieron este cuidado, ¿me entiendes? O sea, imagínate más lo que pasó hace poco, que se contaminaron no sé cuántas hectáreas de ríos subterráneos y cenotes porque se rompieron, ¿no? Sí, se rompió una red de... Ajá, exacto. Pues sí, lamentablemente así pasa, y Tulum está peor porque Tulum no tiene red de drenaje. Entonces, y las casas, como nadie las recuerda, si hay un huequito, entonces lo van a poner el huequito, ¿no? Entonces, Sí, ni región 15 ni nada. Esa es mi duda todo este tiempo por Tulum. ¿Cómo es que autorizan tanta construcción? Cada vez son más grandes los desarrollos
Pero yo recuerdo, no me acuerdo quién de las autoridades aquí en AMI nos dijo que Tulum no tiene todavía proyecto para poder meter servicios, entonces desde ahí yo paré para promover desarrollos en todas esas zonas que no tienen servicios. Pero ¿cómo es que autorizan? Yo sé que es por dinero, lo sé, pero no en el futuro va a ser peor todo eso. Lo autorizan porque cuando el proyecto llega al escritorio cuenta absolutamente con todo lo que marca la ley. Entonces tiene una planta de tratamiento, que esa planta de tratamiento lo que te dice que va a ser capaz de tratar los 80 departamentos que vas a hacer, ¿no? Entonces en el papel lo tiene bien hecho, él lo justifica muy bien. Voy a hacer un biodigestor que va a ser para 4 departamentos y por cada 4 departamentos voy a tener un biodigestor, ¿no? Entonces eso es lo que ingresan. Lamentablemente no le damos seguimiento. Nosotros como autoridad no tenemos el personal para darle seguimiento, para decir, bueno, tú ya me dijiste que vas a hacer un biodigestor. Entonces yo periódicamente te tendría que ir a visitar para decirte, a ver cómo está tu biodigestor, en qué condiciones está, muéstrame que te estás dando mantenimiento, muéstrame que estás haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces eso es lo malo, que como no tenemos el personal para poder hacerlo, entonces perdemos en la palabra del constructor que nos dice que lo está haciendo bien y entonces pues pasa esto y que va a colapsar Tulum, sí va a colapsar y muy feo. ¿Por qué? Porque es tanto la presión que está haciendo el crecimiento que está teniendo de tan rápido que no tiene servicios, entonces va a llegar un momento en que eso se va a salir por donde pueda. Pero ¿cuál? Con ustedes, por ejemplo, los desarrolladores, pedirle a como autoridad, pedirle a los desarrolladores que empiecen a hacer toda la infraestructura y cobrárselos a cuenta de derechos de conexión. Por ejemplo, haces un desarrollo, no sé, en región 15, llega el primer desarrollo, que él meta la infraestructura hasta donde está su predio, al siguiente, un mes, 2 meses, llega otro y que lo vayan llevando. Y ahí mismo se pueden ir conectando todos. Y ya no va a colapsar en el sentido de que vamos a contaminar todos los mantos freáticos, sino que sigue siendo drenaje. Por ejemplo, la ley te obliga al desarrollar. La ley obliga al desarrollador a proveer servicios si es que no estás dentro de la mancha urbana, porque vas a tener un beneficio económico. Pero, por ejemplo, hay gente que está desarrollando en un MAI que se va por la alternativa, que es tipo pues, ecológico, ¿no? Que son plantas de tratamiento, lo que viene siendo panel solar para energía alternativa y darle todas esas ecotecnias, pero ¿por qué estos proyectos no los apoyan? ¿Por qué los traban, etcétera? Y porque los de la región 15, por ejemplo, o los de Aldea Sama, todos, pues, la mayoría de Tulum, como ya bien todos conocemos, están sobredensificadas, mienten con el tema ecológico, que reciclan, que tienen paneles solares y no llegan ni siquiera a una sustentabilidad del 30-40%. ¿Cómo es que permiten que siga todo esto y por qué no ayudan a temas o proyectos ecológicos que se quieren dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, los árboles Cuyabé son proyectos ecológicos que tardaron con el tema de licencias, pues añísimos, ¿no? Más de una década, etcétera. Y cómo se puede dar ese tema para facilidad, para que, como usted dice, usted ya sabe que va a colapsar. Todos aquí sabemos que por el tema ecológico y todo esto es nuestra fuente principal. ¿Cómo ustedes como autoridad nos pueden dar esa ayuda a nosotros los que queremos hacer las cosas bien? Sí, ahí obviamente tiene que ser de manera local, las autoridades municipales son las que deberían de estar realmente 100% involucradas. ¿Y por qué en la región 15 se dan las autorizaciones más fáciles que en UMAI? Simple y sencillamente porque dentro de la región 15 ya existe un programa de desarrollo urbano y el uso del suelo ya está destinado para aprovechamiento habitacional y en UMAI es un predio forestal
que tienes que hacer primero el cambio de forestal a habitacional para que puedas hacer un aprovechamiento. Y esto ya no es competencia municipal, esto ya es una competencia federal. El cambio de uso de suelo de forestal a habitacional fuera de las manchas urbanas es una competencia federal. Entonces ahí ya no tiene influencia. Sí, pero al final la última traba es en la compatibilidad urbanística, que Quintana Roo es el único que tiene este tema. Sí, es el único que tiene este tema y que ya pronto también se va a modificar cuando se modifique la ley de que ya está en los talleres. Proceso, ¿no? Participen, por eso también les comento que participen. 1 de julio en el Colegio de Arquitectos. No sé ahora, pero se lo puedo pasar y ya tú les informas para que. Por favor. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que está la constitución del programa de desarrollo urbano, que se supone que esta es una zona que se debería aprovechar de manera inmediata. Esta sería la primera reserva de crecimiento de la del Carmen, y aquí está la que se supone que debería ser la reserva urbana para los años 35 al 50, porque este es un programa de desarrollo urbano que se supone que tendría vigencia hasta el 2050, ¿no? A 2030, perdón. Entonces, lo que podemos ver es que ya sobrepasó esto, ya estamos casi al límite de lo que es esta reserva, y ya nos estamos yendo por la parte de la reserva que está destinada a los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si seguimos teniendo un porcentaje de crecimiento muy alto y mucho mayor al que nos maneja el nacional? Y bueno, esto también deberían de conocer ustedes muy bien, que es el reglamento de construcción del municipio donde ustedes vayan a vender. Deben de conocer el reglamento de construcción. ¿Por qué? Pues porque obviamente les da aquí los lineamientos, qué es lo que tienen que contener, cómo es que lo tienen que hacer y cómo es que se hace de manera correcta, ¿no? Aquí nos maneja los parámetros, por ejemplo, de drenaje, de agua potable, de iluminación, de los espacios. Ustedes saben cuál es la habitación habitable mínima que maneja el reglamento de construcción de Solidaridad, Tulum o cualquier lugar donde están vendiendo terrenos. Yo sí. O sea, ¿qué tan pequeña puede ser la casa? No, una habitación, ¿no? ¿Una habitación? Me parece que es de 2.4 por 2.4 por ahí. ¿Por ahí? O sea, exacto no lo recuerdo. Aprox. exactamente, pero que el parámetro es 2.4 por 2.4 metros. Sí, casi latina. Ahorita lo vamos a ver en una de las siguientes. Pero nos dice la ley que un cuarto habitable mínimo en una casa de interés social debe ser de 9 metros cuadrados. Entonces, y que tiene que tener un ancho mínimo de 2.70. Entonces, cuando ustedes también vengan, chequen esto. Sus departamentos minúsculos cumplen con estas tareas. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, lo que también tiene que ver mucho aquí es la cuestión que tiene un apartado para personas con discapacidad, que cada desarrollo se supone debe tener el 10% de las unidades dirigidas hacia esta población, y que esto tampoco se lleva a cabo, no lo tenemos. El 99% de los desarrollos no cuentan con unidades para personas con discapacidad, y esto sería pues un ejemplo que deberíamos de tomar en cuenta, y que ustedes también como vendedores exigirle a la gente a
¿Y se puede multar por eso? No, lamentablemente No. no. Sí. Una vez llevé a mi abuelita a un desarrollo. No se puede multar. Sí, como les digo, estas cuestiones de la ley y que no son impositorias, sino que nada más no es más debes de, ¿no? Que es lo que deberíamos de cambiar en la ley. En vez de decir debes de, por se debe hacer. Pero es que esto no nada más es en desarrolladores, también es hasta en hoteles, porque en hoteles si tienen un hotel como Gran Velas, si tiene 2 habitaciones para discapacitados es lo máximo. Un Bahía Príncipe de casi más de 3,000 habitaciones, si tiene una habitación para discapacitados por hotel, es mucho, exacto. Sí, es un problema y no cumplimos con lo que dice la ley, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la legislación en el ámbito del desarrollo urbano. Yo se los quise presentar porque realmente esto es lo que como que le da las bases a lo que ustedes hacen y lo que le da el sustento a todos y cada uno de los trámites que nosotros como dependencia autorizamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar autorizados en esto para que podamos darles a ustedes los trámites y la gestión que se tiene que tener para poder llevar a cabo un desarrollo habitacional o una venta de lotes o lo que ustedes quieran. Y bueno, esto es ya lo que cuando haces un proyecto, lo primero que te basas, y que ustedes ya después si lo dominan perfectamente bien, van y buscan el uso del suelo, ¿no? Del predio. ¿Dónde está su predio que quieren vender? ¿No? Entonces, aquí ya los programas de desarrollo urbano te los dan perfectamente bien claros. Si tu predio está en un H3U, ¿qué quiere decir la U? Unifamiliar, exactamente. Entonces, cuando tu predio está en un H3U, quiere decir que solo puedes hacer una vivienda por lote. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Que ya es unifamiliar. Y nos dicen cuáles son el número de viviendas que puedes hacer por hectárea. Que aquí nos dicen que podemos hacer hasta 40 viviendas por hectárea. Y luego nos dice cuál es la superficie mínima de lote. Y aquí nos dice que la superficie mínima de lote para que sea un H3U debe de ser de 200 metros cuadrados, que debe de tener un frente mínimo de 10 metros y que puede ser aprovechable el 0.5 o el 50% de la superficie del predio y que puede ser utilizable el 1.2. Entonces estamos hablando de COS y CUS. De esto también, después se lo manejan ustedes ya, ¿no? COS, ¿qué es? Coeficiente. Y que es precisamente lo que está sobre el suelo. ¿Cuál es el desplante que tienes sobre el suelo? Y entonces este es el porcentaje que tienes que utilizar. Aquí nos dicen que es el 0.50, ¿no? El 0.5 o el 50% del total de tu lote. Y que en los siguientes niveles puedes utilizar hasta el 1.20. Aquí ya tiene que estar sumado el 0.5 que ocupaste en tu planta baja. Porque antes, muy vivos, hacían el 50 y luego decían, no, pues es que esa es mi ocupación y yo tengo la utilización del suelo y es más 1.2, no es, ya contando el coeficiente, es lo que puedes utilizar, ¿no? Y nos dicen que es hasta 3 niveles con 10 puntos de altura y que debe tener la capacidad mínima de un cajón de estacionamiento, que debe de tener 6 metros de restricción a la vía pública. ¿Esto qué quiere decir? Que en tu límite del predio tienes que recorrer de 6 metros para empezar a construir. Sí, son
son los límites, ¿no? De frente tanto, detrás tanto, lateral de cada lado. Así es, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo es frente 6 metros, lateral 1.5 y posterior 2.5. Y bueno, nos dice que el solario en un máximo del 20% deberá permanecer como área verde. Entonces, en esta parte de los 6 metros que vamos a dejar de frente, tendríamos que dejar obligatoriamente el 20% como área verde, inutilizable, como área verde. Fíjense que antes, cuando empezaron a autorizar los fraccionamientos, en desarrollo urbano les exigían que por cada casa tenían que dejar un árbol. Entonces, hay todavía algunos fraccionamientos como Playa Azul, que tú entras y ves cómo la callecita está verde, ¿no? En la Guadalupana también dejaron esta regla, pero ahí sí se los echaron ya después todos los vecinos. En Misión del Carmen, en Villamar 1, y ya perdimos la batalla cuando autorizaron Villas del Sol. Ahí fue cuando perdimos la batalla y autorizaron casas Autorizaron todo. 4.5 de ancho y que podías hacer la comida mientras estabas haciendo popó y un poquito. Sí fue un tema ahí que sí nos causó. Pero ahí en la 30 también hay unas casitas que tienen 4.5 o 4 metros de frente. Sobre Avenida 30, ahí donde está entre la 34 y la 38 o la 40 por ahí. Hay muchas casitas que están ahí sobre la 30 y creo que es Tocopú. Ajá. Las casitas tienen 4 metros de frente. Sí. Y también eran duplex. Sí. Son duplex abajo y otro arriba. Entonces sí. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De hecho, el ejido también. El ejido. También hay muchos. Alta densidad. El ejido, bueno, yo hace poco volé con dron y el ejido, Pedregal, son de las zonas que poco se ven con un montón de árboles y nos encontramos hasta árboles en medio de la calle, entre 2 casas, o sea que se respetaron y se dejaron. Y